¿Qué tal, alumno? Buenos días. En esta nueva clase de lenguaje vamos a ver el tema de los pronombres y su clasificación. ¿Ya? Eh, Vamos a empezar con su definición. Dice, los pronombres son una clase de palabras que funcionan en la oración como sustantivos. Es decir, que los pronombres, que es una categoría gramatical, tienen la capacidad de reemplazar a los sustantivos. Van a funcionar, funcionan idénticamente. Por ejemplo, yo tengo en la siguiente oración, Juan estudia en la biblioteca. Ahora, el sustantivo Juan puede ser reemplazado por un pronombre. Por ejemplo, él estudia en la biblioteca. Entonces, digamos que esa es digamos, su cualidad, ¿no? Digamos, ese es el comportamiento de los pronombres, ¿no? De reemplazar a los sustantivos. Por ejemplo, otra oración. María e Inés juegan en el parque. Ahora, estos sustantivos María e Inés lo voy a reemplazar por un pronombre. Ellas juegan en el parque. Entonces, como pueden darse cuenta en esos ejemplos, los pronombres pueden funcionar en la oración fácilmente como sustantivos. Es decir, pueden adquirir las funciones del sustantivo. Pero su principal función de un pronombre es reemplazar al sustantivo. Ahora, eh, hay varias definiciones para el sustantivo, que no son tan complicadas. La primera definición se llama, o bueno, el criterio morfológico. La definición va a depender de cuatro criterios. El primero se llama el criterio morfológico. Nos dice que el pronombre es variable. ¿Por qué decimos que es variable? Porque posee tres accidentes gramaticales, de género, número y persona. Por ejemplo, yo tengo el pronombre ella. ¿A qué género pertenece? Al femenino. ¿A qué número? Al singular. ¿Y a qué persona? A la tercera persona. ¿Te das cuenta? Entonces decimos que morfológicamente el pronombre es variable, porque posee accidentes gramaticales. Es semántico, ¿ya? ¿Por qué esta definición? Porque el pronombre es una palabra cuyo significado es ocasional o contextual, depende del contexto. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Que para darle significado al pronombre va a depender cómo yo lo utilice. ¿Qué pasaría si yo digo, este, este ya llegó? Este pronombre este va a adquirir distintos significados, depende de cómo lo use. Se puede referir a un niño, se puede referir a un señor o a cualquier persona. ¿Te das cuenta? Entonces, para saber qué significado tiene ese pronombre va a depender cómo yo lo esté utilizando. Te voy a poner otro ejemplo. Si yo digo, eh, aquella me gusta mucho. Repito, aquella me gusta mucho. El pronombre aquella puede tener muchos significados. Se puede referir, por ejemplo, a una comida, se puede referir a una persona, se puede referir a una película, ¿no? O cualquier otra cosa. ¿Te das cuenta? Por eso se dice que eh, el significado de un pronombre es ocasional o contextual. Va a depender a qué haga referencia, cómo lo estés utilizando. ¿Ok? En el criterio sintáctico, dice, como reemplaza al sustantivo, ya les había dicho inicialmente que el pronombre reemplaza al sustantivo, puede funcionar
como núcleo del sujeto, como objeto directo, como objeto indirecto, como agente, etcétera. O sea, puede funcionar, puede adquirir todas las funcionalidades del sustantivo, todas, porque el sustantivo es también núcleo, en la oración funciona como núcleo del sujeto, objeto directo, objeto indirecto, agente, etcétera. El pronombre también puede adquirir esas funciones. ¿No ves que reemplaza el sustantivo? Entonces, sus funciones son equivalentes. ¿Ok? Entonces, no se olviden, el pronombre reemplaza el sustantivo y puede adquirir todas sus funcionalidades. Acá tengo ejemplos. Lisette estudiará mucho. Este sustantivo, Lisette, se está siendo reemplazado por el pronombre ella. Y se reemplaza sustantivo. Funciona como núcleo del sujeto. Y el criterio lexicológico nos dice que el pronombre presenta inventario cerrado. Esto significa eh, que el pronombre o la cantidad de pronombres que hay en nuestra lengua es limitado. Es limitado. No se pueden ir creando más pronombres. No en este caso hay una diferencia con el sustantivo. El sustantivo sí. Con el transcurrir del tiempo, la tecnología, se pueden ir creando sustantivos. Pero en el caso del pronombre no. El pronombre su número es limitado. Ya son unos cuantos pronombres los que utilizamos en nuestra lengua castellana. ¿Ya? Muy bien. Eh, Eso es con respecto a su definición. Ahora vayamos a su clasificación. ¿Ya? Vayamos a su clasificación. La primera clasificación son los pronombres personales. Esto es muy sencillo. ¿Cuáles son los pronombres personales? Ah, fácil, los que nos han enseñado siempre, ¿no? Yo, tú, él, ¿no? En primera persona, yo. Segunda persona, tú. Tercera persona, él. Y también tenemos sus plurales. Nosotros, vosotros, ellas y ellos. Muy sencillo. Esto es lo que nosotros siempre, lo que se les ha enseñado siempre. Ya, esos son los pronombres personales. A estos pronombres se les conoce como pronombres tónicos, porque tienen digamos, una fuerza de voz propia, son, independientes prácticamente, ¿ya? Entonces, estos de aquí son los tónicos, ¿ya? Son los tónicos. Acá también tenemos otros dos pronombres tónicos, el mi y el sí, ¿ok? Y también hay otro grupo de pronombres personales que se llaman átonos. Estos pronombres átonos, son aquellos que más bien dependen de otras palabras. Van unidos a otras palabras. O quizás, dependan de otras palabras. En cambio, los tónicos no. Los tónicos son independientes. En cambio, los átonos son dependientes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el mete, nos, ti, os. Bueno, estos son los pronombres átonos. Y acá tenemos los pronombres personales tónicos. ¿Ya? Ese es el primer grupo de pronombres, los personales. No se olviden, yo, tú, él. Y los átonos, mete, se, nos. ¿No? Mete, se, bueno, disculpen si se ordena de esa forma, pero esa es la forma, digamos, memotécnica para hacerlo. ¿Ya? Mete, se, nos. ¿Ya? También tenemos el lo, los, la, las y le, les. Estos también son pronombres, personales, ojo. Ya, todos estos son pronombres personales, solo que son átonos nada más. Ya, muy bien. También tenemos los pronombres demostrativos. Los pronombres demostrativos nos dicen que señalan la ubicación de los seres que reemplazan con respecto a las personas gramaticales. Por ejemplo,
los pronombres que señalan ubicación. ¿Ya? Por ejemplo, yo te hago, dice, esa no vendrá a mi fiesta. Esa. ¿Te das cuenta? Está señalando la ubicación de un ser. Esa. O aquel es mi mejor amigo. Aquel. ¿No? Está señalando la ubicación de alguien. ¿No? Ya. No te olvides este, que los pronombres demostrativos se pueden confundir con los adjetivos demostrativos también. Pero ¿cuál es la diferencia? Algo muy sencillo. Que los pronombres demostrativos acompañan a los verbos. Acompañan a los verbos. Y además, los pronombres demostrativos son palabras que reemplazan. No te olvides esa parte que te digo. Los pronombres reemplazan. En cambio, los adjetivos demostrativos acompañan a los sustantivos. ¿Ya? Entonces no te vayas a olvidar de esa diferencia. Los pronombres demostrativos reemplazan. Los adjetivos demostrativos acompañan al sustantivo. ¿Ya? Por ejemplo, esa no vendrá a mi fiesta. Esa se puede referir a cualquier persona. Y esta palabra está acompañando al verbo vendrá. Aquel se puede referir a cualquier cosa, a cualquier persona. Bueno, a cualquier persona. Y está acompañando al verbo es. ¿Ok? Acá tenemos algunos pronombres demostrativos. ¿Ya? Esta, ese, esa, aquel, aquella. Y también sus plurales. También sus plurales. ¿Ya? Y también tenemos los pronombres posesivos. Los pronombres posesivos, dice, estos pronombres señalan posesión o pertenencia de la primera, segunda o tercera persona gramatical. ¿Ya? También se pueden confundir con los adjetivos posesivos. También. Pero no te olvides que los pronombres reemplazan al sustantivo. Y los adjetivos posesivos acompañan al sustantivo. Esa es la clave. Los pronombres reemplazan, los adjetivos posesivos acompañan al sustantivo. ¿De acuerdo? Ahora, acá tenemos algunos pronombres posesivos. Algunos pronombres posesivos. ¿Ya? Te voy a poner algunas oraciones. Por ejemplo, digamos, aquella es mía. Bueno, aquella es un pronombre demostrativo, pero mía también. Mía es posesivo. ¿Ya? Aquella es mía. Se puede referir a algo que le pertenece que me pertenece. O por ejemplo, eso es tuyo. Tuyo. Ah, tuyo. Ese tuyo significa que te pertenece a ti. ¿Te das cuenta? Entonces, todo lo que indique posesión, estos, estos pronombres básicamente van a indicar posesión. ¿Ya? Posesión. Y no te olvides que los pronombres reemplazan. Muy bien, seguimos. Ahora tenemos los pronombres relativos. ¿Ya? Dice, estos pronombres aparecen encabezando una proposición, o sea, una idea, que modifica el sustantivo mencionado anteriormente. Por ejemplo, dice, el televisor que compré está dentro del carro. Esta parte que estoy señalando, esta es una proposición. ¿Ya? Y quien está encabezando esta proposición es este pronombre relativo, el que. ¿Ya? Hay varios pronombres relativos. Por ejemplo, el que, quién, quiénes, cuál, cuáles, entre otros, que ya lo vamos a ir viendo
cuando hagamos más ejercicio, los ejercicios ya de los pronombres. ¿Ya? También tenemos los pronombres numerales. Dice, indican cantidad o número exacto del sustantivo reemplazado. Repito, indican cantidad o número exacto del sustantivo reemplazado. No te olvides que el pronombre reemplaza al sustantivo. ¿Ya? Acá tenemos algunos pronombres numerales. ¿Ya? Hay pronombres cardinales, ordinales, partitivos, distributivos, multiplicativos. Ojo, también existen adjetivos numerales. También existen adjetivos numerales cardinales, ordinales, partitivos también. Distributivo, multiplicativo. Pero ¿cuál es la diferencia? Insisto, en que los pronombres reemplazan al sustantivo. Los adjetivos acompañan al sustantivo. Esa es la gran diferencia, ¿no? Y aparte que los pronombres, ¿ya? Están al lado de un verbo, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo tres callaron la verdad. Este pronombre está al lado de un verbo. ¿Se dieron cuenta? Está al lado de un verbo. Y este tres reemplaza. Se puede referir a tres niños, ¿no? Tres niñas, qué sé yo, ¿no? Tres señores, ¿no? Entonces, esa es la diferencia con el adjetivo, que va a reemplazar y que el pronombre va a acompañar al verbo. En cambio, los adjetivos acompañan al sustantivo, ¿ya? Básicamente. Los ordinales señalan orden, ¿no? Los últimos morirán. Los últimos. Cuenta. ¿Quiénes serán los últimos? No se sabe. No te olvides que el significado del pronombre es ocasional. Depende cómo lo utilices. ¿Ya? Como depende a qué te estés refiriendo. Partitivos expresan división. Dale la mitad de lo que nos dio. Y así. ¿Ya? A ver. También tenemos los pronombres indefinidos. En el caso de los pronombres indefinidos, hacen referencia al sustantivo de una manera imprecisa cuantitativamente. Es no se sabe la cantidad exacta. Por ejemplo, algunas perderán la competencia. Algunas. Serán dos, serán tres, serán cuatro, no se sabe. Por eso se dice pronombres indefinidos. No se conoce de manera determinada la cantidad. Muchos aprobaron con una excelente calificación. Muchos. ¿Cuántos serán muchos? 10, 20, 30, no lo sabemos. ¿Ya? Entonces, por eso se llaman pronombres indefinidos. ¿Ya? No te olvides que los pronombres acompañan al verbo. Algunas acompañan al verbo perderán y muchos acompañan al verbo aprobaron. Y los pronombres interrogativos o exclamativos son aquellos empleados para preguntar o expresar admiración. Siempre llevan acento diacrítico. Por ejemplo, ¿qué quieren hacer? Es un pronombre interrogativo. ¿Cuánto aman? Un pronombre exclamativo. ¿Ya? ¿Cuánto? ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces vamos aquí a verificar el aprendizaje. Ya vamos a verificar el aprendizaje. ¿Ya? Dice la 1. No es un pronombre indefinido. No es un pronombre indefinido. Alguien, nadie, cada, otro o algunos. Bueno, acá ya está resuelto, dice. Los pronombres indefinidos señalan una cantidad inexacta o imprecisa en relación con el elemento que se refiere. La alternativa C presenta un pronombre distributivo, que es diferente. Un distributivo significa hay que otorgarle la misma cantidad a todos los elementos. ¿Ya? Entonces, este de aquí no es la respuesta. Entonces lo vamos a marcar. La 2 dice,
Señale la oración con más pronombres. A ver, vamos a señalar la oración con más pronombres, ¿ya? Dice, eh, ahora que se fue, necesito que tú seas el que me acompañe siempre. Haciendo un análisis de la número 2, ¿ya? Se puede observar de que la alternativa A es la que tiene la mayor cantidad de pronombres. ¿Ya? Dice, ahora que se fue, esta primera oración, ahora que se fue. Este de aquí que estoy subrayando es un pronombre de tercera persona. Es un pronombre personal átono. Ya es un pronombre de tercera persona. Esto, repito, se refiere o está reemplazando a la tercera persona. Se puede referirse, qué sé yo, a Juan, a Jorgito, a Mario, a Roberto, qué sé yo, pero está reemplazando a una tercera persona. Ahora que se fue, necesito que tú, igual, este pronombre personal reemplaza a una persona, a una segunda. Dice, necesito que tú seas el que me acompañe. Este me, necesito que me acompañe siempre. ¿A quién reemplaza este me? Este me es un pronombre personal átono de primera persona, ¿no? Entonces, ¿a quién se refiere? Necesito, dice, necesito que tú seas el que me acompañe. ¿A quién? A mí, desde luego, a la primera persona. Entonces, este me reemplaza a la primera persona. ¿Te das cuenta? Entonces, esta es la alternativa que tiene más pronombres. Los demás no. Los demás, a ver, bueno, en los demás no veo pronombres. ¿Ya? Muy bien. Vamos con la alternativa, con la pregunta 2 o la 3. Dice, señale la alternativa que no contiene un pronombre posesivo. Repito, la que no contiene un pronombre posesivo. Por ejemplo, aquí, nuestro sí es posesivo. Mío también es posesivo. Tuya, cuál y suyo. Ah, entonces como se han podido dar cuenta, este de aquí, este de aquí, esto es un pronombre relativo. Relativo. ¿Te das cuenta? Los demás todos son posesivos. Dice, ¿en qué alternativa no hay ningún pronombre? Dice, ella entendió sus razones. Bueno, acá tengo un pronombre personal. Te perdiste porque no miraste el croquis. Acá tengo dos pronombres. Te y a ver, perdiste. Bueno, acá también hay dos pronombres, solamente que hay algunos pronombres, que van pegados a los verbos. ¿Ya? Van pegados a los verbos también. Pero esto de aquí te perdiste. Este te que está aquí es un pronombre de tercera persona. Y porque no miraste, se sigue refiriendo a la tercera persona. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces se llaman también, estos son pronombres, solamente que algunos van pegados al verbo. Así como que otros verbos van separados al verbo. Los amigos ayudaron en la tarea, acá no hay ninguno. A ellos, acá hay un pronombre. Acá tengo otro pronombre. Debo mucho de lo que tengo. Para olvidarte, acá tengo un pronombre que hace referencia a la tercera persona. Debo salir de este país. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es la alternativa entonces que no tiene pronombres? Es la C. Esa es la respuesta. 5. Dice al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. ¿Cuántos pronombres se presentan en el enunciado? Dice al perderte. Mira este pronombre que está pegado al verbo.
se refiere, ¿ya? A la segunda persona. Al perderte. ¿A quién? A ti. ¿Te das cuenta? Yo, acá tengo otro pronombre, a ti. Acá tengo otro pronombre, el ti. Acá tengo otro, tú, tú. Acá tengo otro, ¿ya? Hemos perdido. Entonces, todos estos son pronombres personales. Solo que algunos son átonos, unos son tónicos y otros son átonos. Entonces tenemos uno, 2, 3, 4, 5. Respuesta C. Vamos a ir con otras. Dice, a nivel, el pronombre presenta un significado ocasional o contextual. Ah, esa es la definición ya semántica. No te olvides que semánticamente el pronombre presenta un significado ocasional o contextual. 7. Señala el enunciado correcto con respecto al pronombre. ¿Es la categoría que presenta solo accidentes de género y número? No. Acuérdate que presenta 3 accidentes, ¿ya? De género, número y persona. ¿Funciona como modificador directo? Sí. ¿Ya? A ver. Ah, ¿funciona como modificador directo? A ver, y aquí, ¿puede cumplir funciones sintácticas similares al sustantivo? Sí. Los pronombres ordinales señalan división, no. ¿Presentan accidentes de tiempo? A ver, vamos a ver aquí. Ya, acá creo, a ver, señale. A ver, entonces aquí en estas 7, ya, la alternativa, digamos, correcta, la alternativa correcta, ya, es la C. Ahora, ¿por qué no puede ser la B? ¿Ya? ¿Por qué no puede ser la B? Lo que pasa que acá dice funciona como modificador directo y hay un error ahí, ¿ya? Este, quien no funciona como un modificador el pronombre, sino funciona como un objeto, ¿ya? Como un objeto directo o como un objeto indirecto. Entonces, es la C la respuesta. ¿Presenta accidente de tiempo? Nada que ver. No presenta accidente de tiempo ni pasado, presente y futuro. Nada que ver. ¿Ya? La 8. Señale la oración en la que la palabra mi funciona como pronombre. Mi alma está conmigo. Miren este mi. Este mi es un adjetivo posesivo. ¿Por qué? Está acompañando al sustantivo alma. Tu mirada, ¿ya? Este tú es otro adjetivo posesivo, está acompañando a mirada. ¿Dónde está el pronombre mi? El pronombre se encuentra aquí, en la C. Para mí, o sea, para la primera persona, para mí. Entonces, este mi es eh, la alternativa que tiene, esta es la alternativa que tiene el pronombre, el pronombre, ¿ya?